Hola mis corazones, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy su amiga Lupita del canal Lo que calla el corazón. En este canal contamos historias que no son mías, historias que son de seguidores, historias de la vida real. Si tú tienes una historia que tienes guardada en ese corazoncito y no has podido sacar por alguna razón, te invito a que la mandes a este correo que te dejaré aquí en la pantalla y con mucho gusto contaré tu historia. Puede ser anónima si tú gustas. Bueno, y sin más, comencemos con la historia del día de hoy. Hola, tengo 8 años de casada y 2 hijos, uno de 7 y uno de 5. Mi esposo es un hombre maravilloso, amoroso, trabajador, cumplido. Tengo unos suegros que son increíbles también. Ellos desde el momento en que me conocieron me agarraron mucho cariño, me quieren mucho y yo a ellos. Ellos son unos suegros jóvenes. Tuvieron a su primer hijo a muy corta edad, así es que ahorita aún no llegan a los 50 años ninguno de los dos. Ellos tuvieron 2 hijos varones, mi esposo que es el mayor y su hermano que es 2 años menor que él. Su hermano trabaja fuera, entonces casi no lo vemos. Mis suegros conviven mucho más con nosotros que con su otro hijo. Su otro hijo no es casado y no tiene hijos, entonces sus únicos nietos son mis hijos y su única nuera soy yo. Mi suegro tiene un especial cariño por mí y yo siempre he pensado que es porque él siempre quiso tener una hija, mujer, y no tuvieron más hijos. Entonces yo lo veo como un padre y él me ve como una hija. O eso pensaba yo. Mi esposo trabajaba en una empresa donde fabricaban jabones, empacaban y él era jefe de un área, entonces él ganaba muy bien. No sé por qué razón en un momento llegaron a hacer una auditoría a la empresa donde trabajaba mi esposo y encontraron varias irregularidades. Así es que pues cerraron la empresa, la clausuraron y muchos empleados se quedaron sin trabajo. Mi esposo estaba muy angustiado porque decía que no sabía cuánto iba a tardar eso en solucionarse. Y un día, andando por la calle, se encontró un compañero de la escuela, un amigo que tenía ya de muchos años. Ellos tenían contacto, pero solamente algunos saludos por mensajes, felicitaciones de Navidad o así. Este amigo, al saber la situación de mi esposo, de que se había quedado sin trabajo, le dijo, ¿por qué no vas a la empresa donde yo estoy trabajando? Es una empresa que hacen transportes, llevan artículos, productos de una empresa a otra, o sea, ellos prestan servicios nada más de los camiones y trailers y todo eso. Dice, tú manejas muy bien, quizá ahí te den trabajo, ahorita están contratando. Pues mi esposo, ni tardo ni perezoso, fue a hacer una solicitud a esa empresa, le hicieron algunas pruebas y lo aceptaron. Solamente tenía que sacar su licencia, una licencia especial. Es una licencia para camioneros, no es la misma licencia que utilizamos para manejar un auto. Así es que dijo, pues la voy a sacar, también le hicieron una prueba y se la otorgaron. Pues ya tenía todo, fue a la empresa, entregó los documentos y pues empezó a trabajar. El único inconveniente era que tenía que viajar a veces por 2-3 días a llevar productos y artículos. Y pues a mí se me iba a hacer difícil acoplarme a esa situación, pues él siempre llegaba a casa todos los días y me explicó, dice, no te preocupes mi amor, mira, van a ser 2-3 días, pero también le van a dar a veces entre viaje y viaje un día y ese día vamos a estar aquí juntos todo el día, podemos salir, convivir con los niños, ir a ver a mis papás y divertirnos de alguna manera. Así es que a mí pues no me quedó más que aceptar y tratar de acoplarme a mi nueva vida. Él empezó a salir, iba 2-3 días, regresaba, a veces había viajes que solamente eran de un día y pues yo feliz porque los días que solo eran de un día llegaba tarde noche y todavía teníamos tiempo a lo mejor de ir al cine con los niños o de jugar, de platicar con ellos, de ver películas. Nos fuimos acoplando en ese nuevo sistema de vida. Pasaron los meses y yo ya me sentía más tranquila. Iba a veces a ver a mis suegros, llevaba a los chicos, yo los llevaba a la escuela, hacía tarea con ellos, los llevaba de paseo, al cine, pero ya era yo sola con ellos. Cuando yo estaba sola con los chicos, a veces mi suegro iba a la casa a visitarlos y me llevaba algunas cosas, platicábamos, nos llevábamos muy bien. Ellos siempre desde un principio me habían pedido que les hablara de tú, pues no se sentían tan grandes, entonces yo siempre tuve la confianza pues de hablarles de tú. No era de usted ni de suegro, era oye esto y
y le hablábamos como si fuéramos amigos. Entonces, yo sentía mucha confianza con ellos, pero en particular con mi suegro. Así es que yo siempre le platicaba, pues, cómo me sentía cuando no estaba mi esposo, de los problemas a veces con los chicos, o de cosas en la casa que había que arreglar, y él se acomedía a ayudarme. Era un buen apoyo cuando no estaba mi esposo. Así es que, pues así transcurrieron como año y medio, hasta que una vez yo noté algo raro en mi esposo. Mi esposo nunca dejó de ser amoroso con sus hijos, ni conmigo, ni con sus papás, nada, todo era igual, pero había algo raro, algo que yo sí noté y que me clavó una espinita en el corazón. Era que, miren, mi esposo siempre dejaba el celular ya sea en la mesa, en la cocina, en la sala, sobre su buró, siempre lo dejaba y estaba en sonido alto. Cada que le llegaba una notificación o le hablaban del trabajo, pues escuchaba que sonaba y así. Yo lo empecé a notar raro cuando empezó a meterse al baño con el celular, cuando le bajó el volumen y ya solo tenía modo vibrar, cuando siempre lo metía a su mochilita, una mochilita que él llevaba para su trabajo, donde llevaba sus cosas personales, y lo metía ahí o lo traía en su bolsa de su pantalón o en su chamarra. Ya no lo dejaba expuesto, no sé si me explico, pero no lo dejaba expuesto. Yo lo noté raro, pero dije, bueno, lo pasé por alto, no quise darle importancia, así es que paso. Una vez llegada del trabajo, se había ido 3 o 4 días, no recuerdo, y llega y dice, me abraza por la espalda y me dice, oye, mi amor, dice, es que se me antojaron unas tostadas de atún, de esas que tú haces muy ricas, ¿por qué no nos haces unas para cenar? Y yo le dije, sí, mi amor, con mucho gusto, tengo todo menos el atún. Y me dice, si quieres yo voy por el atún, y mientras tú preparas todo y pones la mesa. Le dije, ok, sí, me parece muy bien. Y se llevó a mi hijo el mayor. Entonces el mini súper donde comprábamos las cosas a veces que nos hacían falta de momento, quedaba como a 3, 4 calles de la casa. Entonces se fueron caminando, se iban a tardar un poquito. Entonces yo empecé a preparar las cosas, puse la mesa. Para esto él dejó su mochilita, esa que les digo donde llevaba sus cosas personales cuando salía de viaje, sobre una silla del comedor. En eso escucho el tss, tss, no sé si ubican ese sonidito, ese sonido de vibración del celular. Y yo me quedé viendo así la bolsita, y algo en mi interior, así el instinto felino que tenemos las mujeres, ese instinto que no nos falla, me dijo, ve al celular. Yo por respeto no lo quería hacer, pero esa voz interior, ese instinto me decía, velo. Yo agarré y me acerqué a la bolsa y volvió a sonar otro pss, pss. Y yo dije, sí, tengo que ver qué está pasando. ¿Quién le está mandando mensajes, no? Era una fuerza extraña la que me llevaba a abrir la bolsa y sacar el celular. Cuando él sacó el celular, me doy cuenta que ya le cambió la contraseña. Yo sabía la contraseña de ese celular y a veces lo dejaba hasta sin contraseña porque pues era natural en nosotros no teníamos secretos. Pasó esa tarde, ya cuando llegan de la tienda, yo no le digo que había sonado su celular, lo volví a dejar en su lugar y preparó las tostadas, pero ya con esa espinita. Ese celular tenía atrás un circulito que era para poner la huella con la que se desbloquea el celular. Así es que dije, bueno, tengo que saber. Se me metió esa duda, de saber qué tenía dentro de ese celular, por qué se escondía tanto, por qué lo escondía tanto. A veces lo dejaba hasta en el auto y no lo bajaba a la casa, o sea, no lo metía a la casa, lo dejaba ahí. Pasó como 2 horas, él se fue a acostar, yo me quedé haciendo cosas en la casa, en la cocina, limpiando, acomodando, haciendo tiempo muy a propósito para que él se durmiera. Se metió a bañar, se acostó, se durmió y él tenía el sueño muy pesado. Así es que cuando él se duerme, yo entro al cuarto, en lo que me limpio la cara, me desmaquillo, me arreglo para dormir, me pongo la pijama, pues hacía yo ruiditos y él no despertaba. Yo lo hacía a propósito para ver si él despertaba o ya estaba profundamente dormido. Así es que yo agarré y me acerqué a su buró porque él metió el celular al buró. Lo abro y saco el celular. Yo en mi mente dije, si se da cuenta, pues ya a ver qué le invento o le digo definitivamente mis dudas, ¿no? Y mis sensaciones. Pues no se despertó. Agarró su dedo
y lo pongo en el celular y se desbloquea. Dije, este es mi momento. Agarré el celular, me salí del cuarto y me fui a la planta baja de la casa. Me meto al baño de visitas y ahí empiezo a ver el celular, a revisarlo. Y pues sí, tenía cosas y pláticas y conversaciones con una mujer donde pues se decían que se la había pasado muy bien, que habían disfrutado mucho ese paseo, que la película había estado buenísima, ella le mandaba fotos, él también. Había unos mensajes borrados, pero otros no. Yo siento que él nunca pensó que yo iba a revisar su celular, así es que él guardaba esas conversaciones. También me metí a Facebook y pude localizar a la chica con la que él andaba. Y sí, en su perfil de ella había fotos con él, en restaurantes, saliendo del cine, en parques. Tenía fotos con él ya de hace mucho tiempo. Ajá, ya como 6, 7 meses, o sea, no era una relación de apenas o que se encontró ahorita o así. Yo mi corazón, en serio que sentía yo que dejaba de latir. Yo no sabía cómo actuar, qué hacer, qué decir, y les voy a decir por qué. Porque yo vivía una vida feliz. Ajá, él no cambió en nada, no nos trataba mal, no era frío, no era el clásico hombre que cuando tiene una relación cambia con la esposa y los hijos y con todo el mundo. Entonces, yo era feliz con mi marido. Yo no quería perder eso que teníamos, ni dejar a mis hijos sin papá. Yo sé que ustedes van a decir, ¿y por qué no lo dejaste? ¿Y por qué no le hiciste el escándalo del mundo? ¿Y por qué no lo enfrentaste? Pero yo no quería eso. Yo ya sabía de historias donde pasaba eso y la mujer la pasaba muy mal con los hijos, porque regularmente los hijos se quedan con la mamá. Y el hombre se hace el desentendido y se va a vivir la vida loca, y la que sufre desvelos y trabajos es la mujer, porque se queda con los hijos. A pesar de que el papá le pase una pensión, no es lo mismo. Y en este caso yo estaba bien. Tenía mi casa bonita, era casa propia. Tenía yo a mis hijos en escuelas buenas, bueno, escuelas de paga, iban a cursos, tenían una vida tranquila. Y yo decía, si yo le digo y le reclamo, todo eso se va a acabar. ¿Y quién la va a llevar? Pues mis hijos. Y yo no quería eso. Ahora yo pensé en ir a ver a mis suegros y decirles todo, pero tampoco era viable porque ellos vivían una vida muy tranquila. Y yo iba a ir a desestabilizar esa tranquilidad y esa vida que ellos llevaban. Ellos confiaban mucho en su hijo, era el mayor y lo adoraban, era su adoración y su orgullo, y lo presumían, y mi hijo es esto, y mi hijo hace el otro, y tiene una familia hermosa, y es el mejor hombre y el mejor esposo. Yo no quería eso. Entonces por ese momento me tragué todo ese dolor, me fui a acostar, guardé el celular donde estaba, y no le dije nada. No le dije nada, yo necesitaba tiempo para pensar qué hacer. Así es que al otro día él se levanta muy amoroso, nos preparó el desayuno y dijo, ¿sabes qué? Tengo que ir a la empresa, nada más vamos a hacer unos papeleos y quizá no tenga yo viaje, así es que regreso en la tarde y nos vamos a comer un helado. Yo no podía creer que él pudiera tener esa fuerza para trabajar esas emociones, porque me imagino que él también tenía emoción y algún sentimiento por la otra persona, porque ya eran meses que andaba con ella. Y por lo que vi en las conversaciones, pues llevaban una muy buena relación. Así es que pues pasó ese día. Yo trataba, de verdad no sé cómo sacaba fuerzas para fingir que no pasaba nada, para actuar normal con mis hijos, con él. Al otro día él sí tiene viaje y se va y me dice que iba a tardar solo 2 días. Para esto le agarré el celular y revisa sus mensajes. Estábamos desayunando. Ya íbamos a ir a dejar a los niños a la escuela. Bueno, él sí iba a ir a su trabajo, yo iba a ir a dejar a los niños a la escuela. Y en eso él revisa su celular y se le marca una sonrisa muy ligera. Y mi corazón latía al mil. Yo sabía que estaba recibiendo un mensaje de la persona esta. Así es que voy a dejar a los niños, él se va a su trabajo. Yo me puse a llorar como loca en el auto después de que dejé a mis hijos, porque yo no podía procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo fue? No sé, pero terminé afuera de la casa de mis suegros. Manejé no sé cuánto tiempo, di vueltas por todos lados y cuando vi ya estaba fuera de la casa de ellos.
Por un momento pasó por mi mente el entrar y platicarles todo. Pero por suerte cuando toco el timbre, sale mi suegro y le digo, ¿cómo están? Dice, ¿cómo estás? Y se me queda viendo con una mirada como auscultando mi alma y me dice, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Y le digo, no estoy bien, está mi suegra. Y me dice, no, salió con unas amigas muy temprano, fueron a hacer unas cosas, iban a pasar al salón de belleza y no sé qué tanto iban a hacer con las amigas. Entonces le digo, ¿puedo platicar contigo? Y me dice, claro que sí, pasa. Ya paso a su casa y me suelto a llorar. Y le cuento todo. Pues yo lo veía como un papá. Sí, así es que yo le conté todo y le dije, por favor no le cuentes a mi suegra porque pues se va a poner mal. Para ella era un Dios su hijo. Entonces, claro que le iba a afectar. No, pues me dijo que no le iba a decir nada, que le contara todo. Le conté todo y él me abrazó y me limpió las lágrimas, me escuchó, me aconsejó. Y sí, como hombre me dijo, pues es que son cosas pasajeras, mija, no lo tomes así, mira, los hombres somos así, somos bien desgraciados y a veces no valoramos lo que tenemos en casa, pero yo sé que mi hijo va a tomar una buena decisión, va a ver sus errores, si quieres yo hablo con él. No hables con él, porque yo no quiero que sepa que yo ya estoy enterada de todo, yo no quiero romper la estabilidad de mi hogar. Pasó el tiempo y seguían las cosas igual. Yo seguía sufriendo en silencio y mi suegro consolándome. Una vez me voy a dejar a mis hijos a la escuela y cuando llego él está ahí, esperándome, mi suegro. Y me dice, ¿cómo estás, mija? Dice, ¿qué ha pasado? Ya pues le cuento que todo sigue igual, que él sigue ocultando el celular, metiéndose al baño por mucho tiempo con el teléfono y que sale como muy contento, como efusivo y que cada vez sus viajes son más largos. Conmigo no había cambiado, todo seguía igual, él era el esposo amoroso, cariñoso, todo normal. Así es que le digo, es que no sé qué hacer y me suelto a llorar como Magdalena. No, yo no podía con todo eso, yo no sabía cómo reaccionar, cómo solucionar todo ese embrollo que se estaba haciendo en mi cabeza y en mi corazón. Y no sé en qué momento él me besa. Me ve llorando, toma mi cara, se acerca a mí y me besa. Yo le correspondí. No sé por qué fue, pero fue un instinto. Nos separamos y le digo, ¿cómo crees? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Que no está bien? Agarro y me salgo del lugar porque estábamos en un café. Me salgo del lugar y me voy a la casa. Yo no sabía cómo procesar, no sabía qué sentía, que me sentía la basura más vil del mundo en ese momento porque pues mi suegra no se merecía eso. Mi esposo quizás sí. Pero dije, ¿qué hice? Pasó así el día, al siguiente día pues ya llega mi esposo y llega con una cuellera. Era tiempo de frío. Llega con una cuellera es como una bufanda redondita, nada más se mete por la cabeza y queda así en el cuello. Y yo dije, pues es por el frío. Bueno, pues no se quitó la cuellera ni para cenar, se la quitó para bañarse, pero cuando sale de bañar sale con una toalla aquí en el cuello. Me dice, ¿sabes qué, mi amor? Me voy a dormir porque tengo un dolorón de cabeza, no puedo con él, así es que por favor no me despiertes, si me ves dormido ya no me despiertes, me quiero dormir, ya me tomé una pastilla para el dolor y a ver si se me quita y puedo dormir. Dije, ok, está bien. Ya me quedé abajo haciendo cosas, preparando a los niños, sus uniformes, todo lo que hacemos las mujeres que tenemos hijos. Ya cuando me meto al cuarto, entro y con mucho sigilo me arreglo, me preparo para dormir. Él tenía puesta la cuellera para dormir y yo dije, qué raro, dije a lo mejor le quiere dar temperatura o se quiere agripar y siente frío y por eso se dejó la cuellera. Al otro día en la mañana despierto, ya entraba la luz de la mañana y ya no tenía la cuellera. Yo creo que en sus sueños dormidos se quitó la cuellera porque tenía calor, qué sé yo. El chiste es que ya no tenía la cuellera
y está volteado, recostado en la almohada, y trae una marca, un chupete en el cuello. Por eso nos había quitado la cuellera. Ay, yo sentía que moría. Yo ya no podía decir nada y si le decía y si le reclamaba, mi intención en un momento fue despertarlo, ¿sí? Darle unas cuantas bofetadas y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué traes eso? ¿De qué es? ¿Por qué es que me explicara? Pero en mi mente se vino esa imagen de esa reacción que pude haber tenido y de las consecuencias y el resultado. Y tenía miedo. Tenía miedo de la reacción que él pudiera tener, de la reacción que yo pudiera tener y de que todo mi mundo maravilloso se destruyera y se desplomara. Quedarme sin marido, mis hijos sin papá, nosotros sin un hogar. Y no hablo de un hogar de material, porque la casa pues al final nos íbamos a quedar en ella. Era normal porque teníamos hijos. El que se hubiera tenido que ir era él. Así es que tampoco dije nada. Me levanté, me fui a la cocina, preparé todo para el desayuno, levanté a mis hijos para la escuela. Él se levantó, yo creo que se dio cuenta del error y se puso una camisa que tenía de cuello de tortuga, se puso su chamarra y bajó a desayunar como si nada. Yo creo que él me vio y me vio tan tranquila en apariencia que dijo, no se dio cuenta. Ya cuando ellos se van, voy a dejar a los niños a la escuela, le escribo a mi suegro el mensaje, le platico todo y me dice, vamos a vernos. Tengo que verte para que me platiques cómo están las cosas. Le digo, sí, pero yo no tengo fuerzas de salir, ando en pijama aún, nada más me puse un abrigo encima para ir a dejar a los niños y ando en pijama, voy a ir a la casa a cambiarme. Dice, te veo en tu casa, ahorita nos vemos. Y sí, llego a la casa, me encontró destrozada, llorando, con los ojos rojos, unas ojerotas que parecía mapache, mal peinada, mal vestida, sin maquillarme, destrozada. Yo lloré en sus brazos, le dije que por qué, que yo era una buena esposa, que por qué su hijo me estaba haciendo esto, y le expliqué mis razones de por qué no se lo decía, por qué no le reclamaba. Y me dijo, entiendo tu postura, pero no es justo que te hagan eso. Es mi hijo, pero tiene que saber que tú ya sabes, déjame hablar con él. Yo le dije, no quiero. A partir de ese día, yo le hablaba, pero ya era con reserva. Yo lo miraba a los ojos, pero agachaba la mirada porque me daba pena después del beso. En ese momento, cuando le estoy platicando todo, yo fui la que tomé la iniciativa y lo besé. Pero me doy cuenta que ese beso iba cargado de venganza. Yo quería vengarme de mi esposo, de alguna manera. Y yo sé que me van a criticar y me van a juzgar. Pero por todas las atenciones que mi suegro había tenido conmigo en ese tiempo tan tormentoso para mí, yo empecé a sentir cosas por él. Ya no sé si era por el dolor que yo tenía o por toda la atención que él tenía conmigo o por el deseo de venganza que yo tenía en contra de mi esposo. Pero esa mañana pasó de todo. Pasó de todo con él. Yo no sabía cómo reaccionar y cómo tomar todo, pero en mi alma yo sentía un ápice de alegría. No sé si puedo explicar lo que sentía, pero era como un poquito de triunfo. De decir, yo también estoy haciéndote lo mismo y con quien más te puede doler. Así es que ya pasó ese día, mi suegro se fue, sí, lloramos los dos por después de todo lo que pasó, pero él me confesó que él desde que me conoció había un sentimiento hacia mí. Y que ahora que estaba yo pasando por todo eso y que me había visto llorar y mi dolor, él se sentía enamorado de mí. Yo le dije que no podía ser, que mi suegra no se lo merecía, que su hijo sí, pero mi suegra no. Así es que dijimos ya no más, no va a volver a pasar, esto que quede en el olvido, mira, no va a pasar nada si no decimos nada, si nadie se da cuenta. Y así pasó el tiempo.
Mi esposo cada vez más raro con lo del tema del celular, ya tardaba más días en regresar. Yo tomé por costumbre ver su celular de mi esposo. Cada que él estaba profundamente dormido, desbloqueaba el teléfono con su dedo y leía todos los mensajes. Yo estaba alimentando ese dolor para justificar las acciones que yo tenía. De eso me di cuenta después, porque ahora, cada que mi esposo se iba, yo le hablaba a mi suegro y hacíamos de todo en la propia cama de mi esposo, en nuestra cama matrimonial. Y eso a mí me hacía sentir bien. Van a decir que estoy enferma, que estoy loca y que me van a juzgar, y los entiendo porque sé que no estoy bien. Pero el solo hecho de saber que cuando él está acostado y revolcándose con aquella otra mujer, yo estoy aquí en los brazos de su papá. Y no saben cómo visualizo y cómo me imagino el día que esto truene y se descubran las cosas. El saber el placer que me va a dar ver la cara de él cuando se entere de que yo soy la amante de su papá, de su propio padre, ese padre que él tanto admira y que tanto quiere. Ya cuando mis hijos estén grandes y se sepan valer por sí solos, ese día va a ser el día de mi venganza final. El día que yo pueda gritarle a la cara y decirle que yo también estuve con alguien más, mientras él no lo sabía, al igual que él cree que yo no lo sé. Sé que no está bien, pero creo que no es válido que ellos nada más nos utilicen y nos hagan daño, cuando nosotros también podemos hacerlo y con quien más les duele. Bueno, pues esta historia la cuento porque no la puedo cargar más en mi corazón. Estoy que me ahogo de dolor. Estoy que me ahogo de rabia. Y por eso vine a contar esta historia aquí, porque quiero desahogar esa carga de mi pecho. No podía más con este secreto. Ahora que lo he escrito y que lo he mandado a este canal, siento que respiro un poco más libre. Y me siento culpable, sí, siento dolor por mi suegra, pero espero que ya no salga dañada de todo esto. Solo quiero que el dañado sea él, que sea él el que sufra al final. Bueno, pues esta es mi historia y gracias por escucharme. Bueno, mis corazones, pues hemos llegado al final de la historia. Esta es la historia de nuestra amiga. Yo sé que está un poco difícil de entender, pero creo que en este canal no debemos juzgar porque hay historias que no podemos comprender y que solamente la persona que la está viviendo sabe lo que siente y por qué razones hace lo que hace. En este canal no juzgamos a nadie, así es que si dejan un comentario a esta amiga donde le ayuden a decidir qué hacer, cómo hacerlo, o si tú pasaste ya por algo similar, déjale un bonito comentario, con empatía y con mucho amor. Bueno, mis corazones, pues si tienen alguna historia que contar y quieren que sea yo quien la cuente en este canal, déjenmela aquí, en el correo que dejaré aquí en la pantalla y yo con mucho gusto contaré tu historia. Mis amores, pues muchas gracias a las personas que se están suscribiendo, a las personas que dejan esos bonitos mensajes. Me han llegado unos mensajes muy, muy lindos. Muchas gracias, les agradezco mucho. Y si tú ya llegaste al final de esta historia y te gustan las historias del canal, déjame un dedito arriba, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando subo una nueva historia y vengas corriendo a escucharla. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima historia. Chao, chao.